Soy Esther Cross y siempre sueño con hoteles. El primer libro que recuerdo haber leído es Alicia en el País de las Maravillas. Mi lugar preferido para escribir es mi escritorio, pero también son los bares. Mientras escribo, paradójicamente, no me puede faltar silencio, así que cuando estoy en un bar me pongo los auriculares. Me hubiera gustado ser, como personaje de ficción, Virginia Otis, la adolescente del fantasma de Canterville, el cuento de Oscar Wilde, porque ella es el puente entre el materialismo de sus padres gringos y esta cosa gótica inglesa. Es la única que guarda un secreto, el secreto del fantasma. Y la literatura en mi vida es todo. Es una forma de entender la vida y es una gran aventura también. Libros, historias y autores. Notas al pie. Un podcast original de Radio 10 con la conducción de Ana Correa. Como solí citarla muchas veces, Flannery O'Connor dijo que cualquiera que haya sobrevivido a la infancia tiene información para escribir por el resto de sus días. ¿Tres hermanos tiene que ver con esa información de la infancia? Sí, tiene que ver muchísimo. Y mi lectura de Flannery O'Connor también, creo que es una idea preciosa para la escritura esa. A mí lo que me gustaba mucho era buscar una situación narrativa donde esa especie como de regla de oro se cumpliera más que en otras. Por lo menos cuando yo era chica, hace mucho tiempo, las vacaciones o los veranos de los chicos se sentían mucho en este sentido. Sobre todo había dos tipos de vacaciones. Las vacaciones, digamos, por ejemplo, en la ciudad, que muchas veces eran así, o en la playa, donde el mundo de los adultos y el de los chicos estaban bastante entrecruzados. Por una cuestión de espacio y porque los grandes estaban monitoreando de alguna manera a los chicos, pero había otros escenarios, y el campo era uno, donde a los chicos los largaban. Entonces, esto de que decía Flannery me parece que se cumplía en un sentido doble. Primero, en un sentido general, porque la infancia no es una situación que es tan ideal, a pesar de cómo la quieren pintar muchas veces algunas narrativas literarias y de cine. Y en el caso del campo es el contacto con la naturaleza, que tampoco es tan ideal ni solamente bella como también la pintan, ¿no? Entonces no estar mirado por los grandes me parece que exacerbaba todo. Y esta dicotomía entre lo urbano y lo rural, que también en la literatura argentina, Tres hermanos son como distintos cuentos que podrían ser una novela, pero que transcurren en el campo. Este contraste tan fuerte lo elegiste por la experiencia de aislar a los chicos en cómo vivirían en el campo los chicos de la ciudad. ¿El contraste es más fuerte porque estos chicos son de la ciudad o el campo en sí podría representar todo esto que viven estos chicos? Me encanta la pregunta porque creo que tiene todos esos niveles de complejidad, que es por el campo en sí, por el contacto con la naturaleza, con los animales, pero además son chicos viniendo de la ciudad con una especie de ignorancia de ese otro saber, que es como tratar cara a cara a la naturaleza, y con un saber prejuicioso también, con quizás cierta altanería, que inmediatamente es bajada porque se encuentran con otra forma de vivir el campo. Pero además hay un detalle que a mí me gustaba mucho, que era el campo en esa época, el campo en ese momento. Era un campo, creo que muy distinto a la hora. Era un campo más habitado, más duro de vivir también, con la dicotomía entre ciudad y campo mucho más marcada, porque no había había mucho menos tecnología en las ciudades, pero la tecnología que había en la ciudad estaba absolutamente alejada del campo. Me refiero a lo más básico, no pienso en nada refinado, me refiero a que a veces era difícil conseguir que llegara el gas al campo, ni hablar de las comunicaciones, si era difícil en la ciudad hacer una llamada de larga distancia en ese momento, hacer una llamada del campo al pueblo implicaba tener que esperar en el teléfono. Entonces este contraste también era muy fuerte, y narrativamente esas grietas, esas fisuras, me parece que son la riqueza, es la pregunta de una historia. ¿En qué momento histórico justamente lo situarías? ¿Hace cuántos años? En un momento un poco impreciso, pero sí en un momento patrullado por mucha policía y militares en los caminos, así que puede ser un
un arco muy grande en nuestro país, pero digamos que podría ser entre fines de los 60 y después agarra toda una amplia gama, ¿no?, de golpes y de situaciones así de mucha policía también y de mucho control, donde también eso se sentía de alguna manera en el interior, de una manera distinta que en la ciudad, ¿no? Todos estos controles que había en la ruta cada tanto y después algunas formas como de escape, de fuga que podían suceder en el campo también. Y todo lo que tiene que ver con los que llamás mensuales en el libro, que son los trabajadores golondrina de alguna manera, que también es muy interesante cómo retratar esta figura, ¿no?, que uno a veces se olvida también, que son los que, más allá de que sigue existiendo, pero que era mucho más la distancia que se producía contra el trabajador rural, que no estaba establecido en el campo, sino que iba viajando para cuando había trabajo. Sí, eran vidas durísimas y vidas duras que armaron el país de una manera silenciada, invisible, que tampoco se veía en la ciudad, y que ese contacto de chicos que van de la ciudad y que lo miran con asombro también era muy fuerte. A mí me daba ahí como una punta buena para contar. Era otro descubrimiento, otro fuerte, ¿no? Un contacto fuerte de la infancia absolutamente distinto, y con una mirada desnuda, digamos, donde me parecía que también por ahí, allí había algo para contar. Notas al pie. La biblioteca desordenada de Radio 10. Cuando mi abuelo volvió a ser el mismo de siempre, lo matamos a preguntas. Lo último que recordaba era la cantidad impresionante de gente que había en Once cuando fue a tomar el micro. De Once saltaba esa noche en el jardín con nosotros. También está la figura de los crotos. ¿Por qué no lo describís? Porque es como una construcción. Cuando yo era chica lo escuchaba esa palabra, pero ahora la leo y es como una construcción del otro también, para diferenciarse de uno, ¿no? ¿Cómo lo definirías? Se convertían en figuras como legendarias, un poco como el no mirado, el que se trataba de no entrar demasiado en contacto, pero eran personas que estaban circulando, muy asociadas también con el hecho de que hubiera trenes, ¿no? Viajaban en los trenes de un lado para el otro, no dan explicaciones, no tenían historia, tenían una vida dura, por supuesto, y a veces se iban quedando también en los lugares, y sobre todo creo que para alguien que los miraba por primera vez y que no los tenía incorporados así como una figura que medio se dejaba de lado, porque ellos iban girando por los campos y haciendo trabajos, ¿y esta persona quién es? ¿De dónde viene? Y ahí venían todas las leyendas, ¿no? Se corrían rumores de que esta persona, como siempre pasa cuando alguien está solo y no da explicaciones, se corren rumores y se dicen cosas de esa persona. Creo que la figura, hablo de figura del croto porque lo tomo así narrativamente respecto al libro, para no entrar en un tema que es enorme, pero creo que el croto como figura y en la realidad creo que ha desaparecido casi, porque cambió muchísimo como es el planteo la diferencia entre la ciudad y el campo y lo que sucede en los campos ahora. Tampoco creo que haya trabajo para un croto si se aparece en un campo. Me imagino que no lo debe haber. En los cuentos se repite que transcurre en el campo, que hay 3 hermanos, 2 varones, una mujer, un padre, una madre. Siempre la madre, en un momento lo figura en uno de los cuentos, tiene como el colchón de la paciencia, y el padre manifiesta una dureza. Tienen como esos roles se repiten, por más que sean diferentes las historias. ¿Esto cómo lo decidiste, digamos, o cómo surgió? Esto fue sucediendo solo, y en algún momento, a medida que los cuentos, yo empecé escribiendo 2 o 3 cuentos, después quise que esos cuentos formaran un libro, y donde casi como episodios de una novela, así como que armaran una novela, pero como episodios y cuentos independientes. Pero no solo me pasaba con la madre, sino, como vos decís, también con la hermana y con otros personajes que hay. Hay una mujer, la mujer de un mensual, de un puestero, creo que trata de suicidarse, y ella tampoco casi puede hablar.
de distintas maneras. Y yo dije, ¿qué está pasando acá? No me gustaba que me estuviera a mí pasando eso, con eso que estaba contando. Pero lo dejé porque creo que no siempre son dos carriles que van juntos, ¿no? Como una le gustaría que fueran las cosas y como son en la historia. Y en esa época las distribuciones de los roles eran así. Entonces, como son cuentos que están situados en esa época, los dejé ser para que apareciera lo que tenía que aparecer en esa coyuntura, en esa situación. Hay algo muy llamativo en los cuentos y en el libro, donde no hay una descripción. Por la imagen ya uno se representa un montón de cosas. Hay mucha cuestión visual, por más que estamos hablando de un libro de literatura. Digamos, como eso también, digamos, hay mucho no dicho que te desespera un poco, porque puedes interpretar los sentimientos que pueden estar dando vueltas, ¿no? Fue escrito así, así fue escrito. Eran cuentos mucho más largos y en un segundo movimiento yo traté de apostar porque hubiera zonas de silencio, y que creo que es un poco así la infancia también. Tenía dos caminos. Un poco era el de tratar de recordar esas sensaciones de la infancia, que tienen mucho que ver con las construcciones que una hace ante ciertas situaciones, mentiras, secretos en la familia, situaciones que una percibe y que una ve y no terminan de explicarse, o una se da cuenta de que le dan las explicaciones que no son las verdaderas y las tiene que rellenar con la imaginación de alguna forma, ¿no? Creo que son esas cosas de las que, si después una las sobrevive, puede vivir toda la vida y tiene material toda la vida, porque eso es también lo que da la infancia, lo que no le ofrecen, lo que no se le ofrece como explicado. Entonces, de a poco, a medida que se armaban los cuentos, no formulado de una manera tan explícita, pero yo fui eliminando imágenes y fui eliminando datos, porque traté de que se sintiera esa sensación que podían tener los chicos. A lo mejor cuando veían un croto y no les pegaba la imagen de lo que se decía con lo que ellos veían, a lo mejor cuando había un accidente allí, o lo que pasaba en la relación entre las personas y los animales, o entre el uso que se le daba a la naturaleza y lo que ellos sentían con eso. Me parecía que a veces era mejor no explicar o frenar un poco en lo que se podía ver o lo que les podían decir, para que aparezca esa sensación que era la que ellos tenían. Pero bueno. Y te queda la duda, por ejemplo, hay un cuento donde para mí se ve una crueldad tremenda en el caso de Cabeza, el perro. Uh-huh. Una escena que me pareció muy cruel es que mandan a uno de los mensuales a matar a su propio perro. Uh-huh. Yo después decía, pero todos habrán sentido que es cruel esa imagen, porque el perro había mordido a uno de los chicos, entonces querían constatar que no tuviera rabia, o querían... Pero bueno, se anticiparon porque lo hicieron matar. Pero me pareció muy cruel esa escena, y después decía, es como que te plantea las cosas para que vos concluyas, pero todos pensaran lo mismo. Me pareció súper cruel. Sí, es muy cruel. Tiene su desquite el señor, que fue bueno, esto es paraliterario, es extraliterario, pero fue mi momento Tarantino de la escritura. Porque yo conocí esa historia, me la contaron, me quedó como una espina clavada justamente por esta crueldad, por muchas crueldades, ¿no? Por algo así como de la injusticia de la vida también, un chico muy chiquito que le dice no hagas esto porque va a pasar tal cosa, y el niño inevitablemente es un niño y lo hace, y eso desencadena una tragedia que no pudo haber medido ese chico, y empiezan a aparecer injusticias que sí se podrían evitar, como que manden a este señor a hacer esto, un señor que está enamorado de sus perros, que son lo único que tiene. Y a mí hay cosas que uno le cuentan y que le quedan, que son más fuertes que si uno las hubiera vivido, ¿no? Que quedan así como muy grabadas. Y tardé muchísimos años en poder escribir ese cuento, muchos años. Siempre lo quise escribir, siempre quise, la escritura es una forma de indagar situaciones y de buscarles una vuelta. Es como
volver al pasado de alguna manera, pero con otra mirada, ¿no? Con la mirada de lo que podría haber sido. Para eso también es la imaginación, ¿no? Preguntar cómo cambiar las fichas y ver cómo las mismas fichas pueden armar otra figura. Y digo que es un momento Tarantino porque, bueno, el señor tiene su desquite. Un Aleph de Libros Hecho Podcast. Notas al pie, en Radio 10. Esther Cross nació en Buenos Aires, es escritora y traductora. Algunos de los libros que escribió son La señorita Porcel, La divina proporción, Cavanagh, La mujer que escribió Frankenstein. Recibió muchos premios de literatura, entre ellos el Fortabat, First, Siglo XXI, el regional y municipal. El último libro que escribió es La aventura sobrenatural, junto a Bettina González. Notas al pie. Notas al pie. Más que 7 locos detrás de un gran libro. En otro de los cuentos, Fantasmas del futuro, también es muy fuerte la imagen que hay de un abuelo que en un momento se siente perdido, que es una imagen súper vívida cuando está frente a unas vías de tren que le avisan que por esas vías no pasa más el tren. Y en ese momento él se descoloca. Hay todo una descripción muy fuerte también, donde no abundan los datos, pero sí las imágenes de lo que se siente cuando uno se pierde, cuando la cabeza se pierde. Ese cuento surgió, me lo habían encargado para una antología sobre problemas neurológicos. O sea, nos dieron a varios escritores distintos temas. Y a mí me tocó esta pérdida momentánea de la memoria. Y ahí tuve la suerte de mirar registros, historias clínicas, y creo que lo más importante, justamente para poder escribir sobre eso, no es la sintomatología o el cuadro, sino lo que se puede relatar, lo que pasa. Y creo que es como vos decís, es un estado de trance, y no hace falta cursar una enfermedad para sentir lo terrible que puede ser eso. Y con esa obsesión de cuando uno escribe un cuento, cuando estaba escribiéndolo, empecé a hablar sobre el tema, y me sorprendía que mucha gente me contaba. Por ejemplo, un mozo de un bar donde yo voy siempre a escribir me dijo: sí, a mí cuando se murió mi mujer yo estaba tan mal que un día iba manejando y tuve que frenar en el semáforo y me puse a llorar, y cuando levanté la vista no sabía dónde estaba, no sabía en qué calle estaba, no reconocía mi auto. Y ahí hay una pérdida momentánea de memoria que ningún neurólogo hubiera podido pescar. Bueno, eso es lo que quise que se sintiera, esa sensación de perderse en la realidad, ¿no? Cuando se rasga un velo y uno se pierde en la realidad. Y bueno, me habían encargado del cuento, ya estaba escribiendo los cuentos del campo, y ahí hice un match con los dos temas. Y la voz narradora en ese momento dice justamente que si le hubieran hecho una tomografía computada, que en ese momento no había, iban a encontrar que no, tampoco iban a encontrar nada, porque eso es algo que son los misterios de la memoria, ¿no? Yo pensaba que está muy centrado en los dos extremos, en qué guarda de la memoria un niño, una niña o una persona grande. Son como dos extremos. ¿Qué relación tenemos nosotros con la memoria? Es una relación conflictiva, como todas las relaciones, y vivimos una época donde hay cierta obsesión con el recordar, pero a veces me parece que eso es porque venimos de una época donde se habló mucho tiempo de lo difícil que era olvidar. Y a eso se dedicó Freud también, ¿no? Entonces es una relación conflictiva, y creo que hay veces que la memoria simplemente no puede más. Una persona necesita apagar la memoria, no lo puede hacer voluntariamente y sucede un accidente, ¿no? Wow, sí. Y en la infancia, ¿vos crees que elegimos los recuerdos, lo que recordamos? A través de la experiencia, obviamente no te pregunto científicamente, sí. Pero ¿qué elegimos recordar? Porque es muy vívido también en el libro qué imagen van tomando los chicos. Bueno, con este cuento del perro, también como el relato va de un punto, van describiendo, digamos, determinados momentos, y como que eligen el orden en el que recuerdan. Yo creo que hay cosas que no se pueden olvidar,
como dice la canción, hay cosas que no podremos olvidar. Creo que recordamos cosas que no nos pasaron, que nos contaron. A mí por lo menos me pasa que hay recuerdos de la familia, o sea, cosas que a mí me contó mi vieja, que los contaba tan bien que yo lo sentía como si me hubiera pasado a mí, y de alguna manera esas experiencias de ella se incorporaron a mi vida como si me hubieran pasado a mí, de una manera muy fuerte, y son recuerdos telepáticos, no sé cómo, o transferidos, que son, a veces ocupan el lugar de un recuerdo propio. A lo mejor son recuerdos encubridores, no lo sé. Sí, elegimos, no tanto, hay recuerdos que se imponen, otros que se hunden, y a los recuerdos que quedan nos dedicamos a intervenirlos. Sí, como a los textos, a los recuerdos se los interviene. Notas al pie, la rayuela literaria de Radio 10. Algo podíamos adivinar de ese mundo desde el que nos hablaba mientras estaba perdido. Desde ahí preguntaba con voz cansada y estiraba las manos para tocarnos. En ese mundo gobernaba nuestro mismo presidente, recordaba también el nombre del vicepresidente cuando el médico de guardia lo interrogó. Hablábamos de las imágenes, pero también pasa algo con los sonidos. Leyendo alguna de las entrevistas que te hicieron, leí una preciosa que te hizo Eugenia Almeida, donde ella habla no solo de las imágenes, sino también de los sonidos. Y ahí me di cuenta que en este libro es imposible no imaginarte los ladridos, los zumbidos y hasta las pisadas sobre las hojas, ¿no? Que esos son sonidos que ya no escuchamos en la ciudad, o que en general no escuchamos porque si tenemos la oportunidad de viajar. Qué fuerte ese contraste de sentir que hay sonidos que no los escuchamos porque ya no tenemos la atención para escucharlos, porque además vos sos de ciudad también. Sí. Digamos, ¿cómo hiciste para abstraerte y que esos sonidos estuvieran presentes en el libro, los sonidos del campo? Es como todo cuando uno escribe, intencional y no tanto. Pero bueno, por un lado, como todo bicho de ciudad, me ha pasado como experiencia muy fuerte al salir de la ciudad y estar en lugares no urbanos, la primera noche no poder dormir por el silencio. El silencio que se vuelve... A mí me pasa lo mismo. Es impresionante. Y es doble, te das cuenta del ruido constante en el que vivís, de cómo ese ruido se transforma en tu silencio para dormir, ¿no? De lo relativo que es eso, y el silencio también, ese silencio tan profundo que no te deja dormir porque es un abismo hasta que te acostumbras a él, también se empieza a poblar de sonidos. Eso por un lado. Entonces ahí me parece que hay algo que, si vas a escribir sobre un lugar que no es la ciudad, no te tenés que perder, y eso maravilloso que dice James Salter en El arte de la ficción, que es cuando leemos no vemos ni oímos nada y sin embargo nos parece que sí. Nos parece que es a lo que aspirás cuando estás escribiendo ficción. Y en general ponemos el acento en es lo que se ve, es en la imagen visual. Pero lo que se oye es algo mucho más sutil, es algo mucho más difícil. Cuando una persona se muere, te quedan más imágenes visuales, pero cuando oís la voz de esa persona en una grabación o en un sueño es muy fuerte, porque en general los sonidos están ahí como los damos por sentados, como esto que pasa cuando viajas y se apagan los sonidos de la ciudad y ahí te das cuenta. Entonces esto fue algo que fue apareciendo sin querer, y después entre lo que iba eliminando también imágenes visuales para que apareciera esto, sin recargarlo demasiado. Son decisiones, pero que aparecen a medida que uno va escribiendo y ya después de tener bastantes páginas, como para crear el clima. Así dicho suena como muy artificial, pero se va armando un clima entre la voz y lo que tiene que aparecer, y se hace un balance. En este caso a lo mejor como que se apagaran un poco lo que se veía para que se oyera eso, que es más débil a veces, que son los ruidos. Igual me intrigó lo del clima, y porque quería preguntarte en qué momento de tu vida y en qué circunstancia escribiste este libro. Pues sí, necesito imaginarte cómo para meterte en el clima en el que está el libro. Muchos de estos cuentos los había querido escribir durante mucho tiempo y no sabía cómo. Cuentos que me obsesionaban. El cuento del padre con su perro, el perro que él, por una cosa moral y de dar el ejemplo y de esa cosa
como machista muy dura que había antes, lleva esto a unas consecuencias terribles. El cuento de Cabeza, el cuento de varios hermanos que salen y que uno no vuelve. Bueno, ese cuento que yo definitivamente no lo podía escribir, y es un cuento que quise escribir desde que tenía 21 años. Probé 1000 veces y no podía, hasta que pasó lo que me iba a pasar, que es que me pidieron un cuento por encargo para un diario. Un colega me dijo, en 20 días necesitamos un cuento de tantos caracteres, y bueno, salió. Y salió ahí, pasaba en ese lugar, pasaba con estos hermanos, y ahí empezaron a salir los cuentos, pero tardé varios años en escribirlo como libro. Me costó bastante, por todo lo que saqué, sobre todo. Bueno, por suerte lo podemos leer. Te agradecemos muchísimo y espero que el próximo episodio sea con Bettina, porque acaban de sacar Esther Cross y Bettina González La aventura sobrenatural, historias reales de apariciones, literatura y ocultismo, que es espectacular. El laburazo que se mandaron, por favor. Bueno, vale, es alucinante. Así muchas que, bueno, gracias. Muchísimas gracias a vos. Escuchaste Notas al Pie, un podcast original de Radio 10, conducido por Ana Correa. Producción Pablo Guayman. Coordinación de contenidos Sebastián Pedrón, Fernando Candellas, Marcelo Figueroa, Martín Castillo. Edición Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo capítulo.